3, 2, 1. ¿Cómo están, queridos chachareros? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cháchara Histórica. Yo soy Erandu y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre un chisme súper interesante, ya saben, como siempre, rico y sabrosón. En esta ocasión nos vamos a ir muy atrás en el pasado y vamos a irnos hasta el recién fundado Imperio Romano, allá por el siglo I después de Chucho Christ. Así es que si quieren saber más de esto, ya saben, quédense aquí, que comenzamos. Antes de comenzar con este chisme, quiero agradecerle muchísimo a mi compa Pollux. Lo pueden encontrar en Instagram como Pollux Caligrafía por el hermoso logo que van a estar viendo por algunas partes de toda esta pantalla. Así es que muchas gracias. Si ustedes quieren pedirle si ustedes quieren pedirle alguna caligrafía por ahí para cartas o cosas así, no duden en contactarlo por Instagram, Pollux Caligrafía. Y ahora sí, sin más, comenzamos. Como les comentaba, queridos chachareros, en esta ocasión vamos a irnos hacia el siglo I y vamos a estar platicando sobre un personaje y una historia que parece sacada de La Rosa de Guadalupe, pero que en esta ocasión le podríamos llamar La Rosa de Germania. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de el libertador de la Germania, un querusco familiar de los germanos, un tal Arminio, nacido por nacido allá por el año 18 más o menos antes de Cristo, aunque pues se sabe que se pueden mover un poquito las fechas. Hay quienes afirman que fue un poco después, un poco antes, ya saben, la antigüedad y sus cosas pretecnológicas. En fin, como no había certificados, claro, de nacimiento, pues es un poco más complicado hacerlo o tenerlo presente. En fin, Arminio pues pertenecía a una tribu querusca en un poquito más allá entre el río Rin, pasando el recién fundado Imperio Romano de Augusto, quien, como buen emperador, dijo: oigan, ¿saben qué? Como que estas tierras se ven muy interesantes, ¿qué tal si las pacificamos y las romanizamos? Y sin más, decidió que era tiempo de que esos bárbaros se romanizaran y entraran a la civilización. Vaya, esto parece algo tan nuevo, pero no. Son 2020 y algo años antes de lo que estamos platicando ahorita, así es que ya lo saben, la historia suele repetirse. Y entonces nos ponemos cómodos para comenzar con este chisme rico y sabrosón. Y vamos a seguir hablando sobre el libertador de Germania, un tal Arminio, quien nace, como les comentaba, allá por el año 18 antes de Cristo, y a quien Tácito, incluso es una de mis fuentes para esta cháchara, un poquito aburrida, pero si la quieren checar, Tácito es poeta, pseudo historiador, bueno, protohistoriador o historiador, cronista, recuperador de chismes, eso sí. Y gracias, Tácito, por escribir este chismecito. Dejémonos de chistes ñoños entonces. Bueno, como les estaba comentando, Germania, que había sido conquistada por Julio César, a quien metemos este chisme, ya verán por qué, a quien se le llegó a complicar bastante el tomar el control o estar controlando todo el tiempo esta, llamémosle, provincia o extensión del Imperio Romano, debido a que el río Rin le ayudaba a muchas tribus germánicas para mantenerse lejos del dominio romano.
y cada tanto estas fuerzas, pues a final de cuentas, defendían lo suyo, porque los romanos eran los invasores, no nos hagamos. Y entonces a Julio César le costó muchísimo, tanto así que no logró del todo apaciguar las aguas y después fue traicionado. Ya sabemos cómo. No es una señal obscena, no lo piensen así. Pues sí, aquella escena de los cuchillos trágicos de Julio César. Fue la caída de el primer César. Y entonces cuando César Augusto se convirtió en el mero marumero de la Roma imperial, recién fundada como imperio, cabe mencionar, pues puso sus ojitos en la Pax Romana de una forma un poco estruendosa, digamos, tal vez un poco inhumana, o bastante. Eso no me corresponde dilucidarlo, yo les paso el chisme. Bueno, una de las formas institucionalizadas por los romanos para mantener la pax era tomar rehenes de las familias de las tribus o los jefes, tomar rehenes a hijos de los jefes de las tribus que iban conquistando a su paso. Maldita comezón. En fin, cuando Augusto toma el poder y trata de seguir y continúa con la imposición de la Pax Romana, tomando rehenes a los hijos de los jefes de diferentes tribus germánicas o de otras partes donde estuvieran conquistando, pues entra en ojo público, por así llamarlo, nuestro personaje principal de esta cháchara histórica. Ni más ni menos que Arminio, quien fue hijo de estos nombres. Quien fuera hijo de Segimer, el jefe de una tribu querusca, fue tomado con 9 años, separado de su familia y enviado a Roma para ser adiestrado y enviado a ejército y por lo tanto a batallas, a guerritas y pues ayudarle a seguir conquistando otros territorios. ¿Le suena de algo? ¿Algún otro país que ponga a conquistar territorios a personas para que se ganen su ciudadanía? ¿No? Bueno. En fin. Arminio, cuando es enviado a Roma, ya a sus 18 años, allá por el primero después de Cristo, es decir, Chucho Cristo ya tendría un año cumplidito, fue dado en el mando de una especie de mini ejército compuesto por rehenes de otras tribus y enviado a los Balcanes a seguir dominando otros territorios mediante la fuerza de ser necesario. A esta fuerza se le conoció como una auxilia, ya que se hizo su fama a Augusto, el emperador, se le ocurrió la maravillosa idea de enviarlo al auxilio de quien estaba ahora, digamos que gobernando o intentando gobernar aquellas regiones inhóspitas y siempre rebeldes de la Germania Magna, a su compadre Publio Quintilio Varo. Publio Quintilio Varo, quien, entre otras cosas, pudo sofocar una rebelión en Judea y que tomó nada más y nada menos la increíble decisión de dejar crucificados a por lo menos 2000 rebeldes judíos sobre una misma calzada en la que el mismo Tácito afirma no se llegaba a ver fin. Si quieren un dato muy curioso, esta historia la retoma
José Saramago para su libro El Evangelio según Jesucristo. Retoma esta historia sobre la rebelión de Judea. Vayan a leerlo si les interesa, si les gusta esta inflexión y encuentran este dato, luego me agradecen. De aquí salió. Bueno, a Saramago se le ocurrió primero, pero ustedes entienden. En fin, nuestro querido Publio Varo, y no precisamente porque tuviera mucho varo, síganme para más chistes, pues se fue a gobernar aquellos parajes germánicos, utilizando la misma medida de la Pax Romana. Seguía queriendo llevarse rehenes, pero cuando llegó este tal Arminio, se dio cuenta de algunas cositas un poco exageradas que estaba imponiendo el buen Publio, o que ya había estado imponiendo, porque llegó un poquito antes que Arminio. Entre esas cositas, detallitos ahí nomás, indelebles, apenas perceptibles, era que la mitad de las cosechas, o 3/4, dependiendo cuánto le gustara a Publio, tenían que ser donadas como pago por la paz. ¿Qué es esto? ¿Un FMI premoderno? Qué malos chistes hago a veces, muy ñoños. Pero sí, como si fuera un FMI de la romanidad, Publio Varo decidió que estas tribus tenían que pagar por tantas rebeldías, y porque él se gastaba mucho, no precisamente él, pero le costaba al Imperio Romano muchos recursos, mucho salario, o sea, literalmente sal, pagarle a sus legionarios para que en invierno algunos cuantos, entre 100, 150 hombres, se quedaran vigilando aquella, digamos, línea imaginaria del río Rin, mientras Publio regresaba a Roma, porque, como no, hay que descansar como buen político mexicano que se toma vacaciones, o como Donald Trump, que se iba a jugar golf. En fin, volviendo al pasado, aunque Donald Trump ya es el pasado. Una vez llegado a su tierra natal, Arminio se dio cuenta que, como les decía, Publio Varo estaba imponiendo impuestos muy altos, y además había otro detallito que le llegó a molestar un poco. Y es que Publio Varo, nada tonto, prohibió también el uso de armas en los pueblos germánicos, porque bien los conocía, diría yo. La decisión de Augusto de enviar a Arminio de regreso a su tierra natal, en gran parte era porque pensaba que estaba ya tan bien adiestrado que pudo haberse deshecho del apego a su tierra natal y se vería más como romano, porque ya tenía además también la ciudadanía romana. Antes se ganaba la ciudadanía, no era un derecho, por así decirlo. Y esta decisión probaría a la postre ser bastante... Nos muestra pues que no es tan fácil que perdamos nuestro arraigo a ciertos lugares o ciertas cosas. Pues cuando Arminio ve estas excentricidades por parte de Publio Varo, comienza a sentir una especie de recelo y de recordar que él fue extraído de su hogar para mantener una paz que nunca entendió, porque tenía que obligarse a separar a familias. En fin, ahora sí, el señor del Varo tenía armas suficientes para tratar de detener a estas tribus, y les fue enviado además nada más ahí 3 legiones. ¿A cuánto equivale 3 legiones? ¿Tienen más o menos una idea o nunca habían pensado en eso? Bueno, son más o menos entre 5.500 y 6.000 hombres por legión. Es decir, casi, pongámosle 20.000 hombres, mínimo 15.000. Fueron enviados para apaciguar nada más a esas pequeñas tribus. Pero le salió el chirrión por el palito, como decimos aquí, porque Arminio comenzó a buscar alianzas y a unificar, o intentar unificar, porque aquí es donde el chisme se va a poner todavía más bueno, a las tribus germánicas. Y una de sus primeras conquistas, y no precisamente por la fuerza, fue el enamoramiento con Tusnelda, la hija de un líder de otra tribu,
que veía con mejores ojos mantener la paz y las cosas como estaban con los romanos. No importaba tener que dar rehenes o lo que fuera, con tal de mantener la paz y no perder hombres, lo cual podríamos decir que tenía cierta lógica, pero quien no pudo más al ver todo esto fue Tusnelda y obviamente el señor Arminio. Netflix ha aprovechado muy bien de este hueco y aseguró en su serie, pueden irla a ver porque está bastante buena, que el tal Arminio había sido criado por Publio Varo, lo cual no hay registro que pruebe que así fue. Tampoco lo desmiente, pero Netflix se puede aprovechar de esos loopholes para, pues, hacer trama y que quede más interesante su serie. No los juzgamos, pero hay que aclarar que no necesariamente pasó así. En fin. El gran carisma, así lo describe Tácito, de Arminio le permite convencer a más tribus, a más jefes tribales de unirse a su causa y buscar derrotar a los romanos. Algo que realmente se veía imposible y eran muy pocas las personas que llegaron a confiar en Arminio. Muy pocas las personas en cuanto a líderes, porque iba arrastrando cada vez a más personas, convenciéndolas además, y aquí es donde entra lo interesante, que como él había sido entrenado y sabía perfectamente cuáles eran los movimientos de las legiones y la organización del ejército romano, él tenía cómo entrarles al punto débil, y ahora sí que sin anestesia los podía liquidar. Pero su suegro, bastante crédulo más bien, decidió ir como señor chismoso que era y fue a acusar a Arminio con el señor Publio Varo, quien dijo: hombre, si ese compa es recompa, es mi compadre y él no va a traicionar a la legión romana, porque es ciudadano romano, porque ya es general, cosa que era bastante impresionante. Y sin más ni más, mandó de regreso al suegro y le dijo: ni más que le creo. Total que Arminio y Tusnelda terminan casados, algo que incrementó todavía más el carisma y la cercanía de la gente de distintos pueblos, de otras tribus, con el buen Arminio, porque creían que el casarse con la hija de un jefe tribal, siendo él supuestamente ya romano, demostraba como que sí las cosas no andaban tan chidas con Roma, ¿no? Como que algo despertaba. Y es un proceso que suele repetirse cuando comienzas a ver que algo existe, podría decir yo como un despertar social, las cosas se pueden poner color de hormiga y fue lo que ocurrió. Y entonces tenemos que irnos nada más y nada menos que a una de las batallas más costosas y más sangrientas para las legiones romanas, la batalla de Teutoburgo, lugar donde fueron aniquiladas las tres legiones romanas. Arminio supo aprovechar no solo el conocimiento de las legiones romanas, sino del territorio en donde se estaba luchando. Y hay historiadores que llegan a afirmar que esto se podría considerar como una especie de protoguerrilla de guerrillas. Ya saben, esto de esconderse, ir atacando, regresar y obligar a que vayan las personas por ti. En este caso, los legionarios, quienes pues intentaban ir a salvar el orgullo de las legiones romanas, sobre todo cuando pasó algo muy curioso en medio de la batalla. Se perdió el águila imperial, que era un símbolo súper importante para las legiones, los generales. Y en medio de esta batalla, chéquense nomás qué datazo, el bueno de Publio siguió el ejemplo de su padre después de que fue acusado por conspirar contra el César, y en medio de la batalla él mismo tomó su vida. Así de fuerte estuvo la cosa. Incluso Tácito y algunas otras fuentes llegan a mencionar y a dejar en escrito, como les digo, como chisme histórico, que el emperador Augusto, meses y años después, seguía gritando por los pasillos imperiales:
Publio, regrésame mis legiones. Así de impactante fue la historia de esta batalla. Vamos con esta pequeña batalla, que no es tan pequeña porque, como les decía, alrededor de 15,000 soldados perdieron la vida, de soldados romanos nomás. Ahí les voy a dejar por ahí algunas imagenecillas de cómo se veía el lugar. Y sabemos que esto es cierto porque se han hecho excavaciones en donde años después, cuando otro Julio César, otro César, a quien se le llamó Germánico, precisamente porque decidió dejar Germania dividida en dos partes, del río Rin para allá no nos metemos porque nos ponen en la... Y más para acá, pues sí son como romanos. Impuestos, pero romanos. Bueno, volviendo al chisme de esta batalla, como les decía, las tribus cuando terminaron de ganar y de aplastar, comenzaron a hacer el santuario de este lugar. Y de los datos más curiosos e impactantes en el chisme que escribe Tácito es que dejaron formadas, como si se replicara lo que hizo Publio con los judíos, dejaban las cabezas en estacas y lo que interpreta Tácito es que habían hecho como templos de adoración o que habían hecho sacrificios a sus dioses. No lo sabemos porque esas tribus pues no tenían un alfabeto y por lo tanto no dejaban un registro escrito. Entonces podemos tener nuestras dudas y habría que creerle o no al buen Tácito. En fin, el chiste es que esta batalla de Teutoburgo, en la batalla de Teutoburgo, excavaciones arqueológicas posteriores, allá me parece que es por los 90, encontraron aún restos de personas, de caballos, de armaduras y de todo lo que se quedó sepultado tras esta batalla, lo que confirmaba no solo los dichos de Tácito, sino la historia en sí de por qué la Germania mayor o más hacia el norte se dejó en paz por mucho tiempo y básicamente se rindieron de intentar conquistarla. Como les decía, Julio César Germánico, se me acaba de olvidar si es Julio César o solo César Germánico o solo Julio Germánico, dejó el camino puesto porque se dio cuenta que era muy difícil poder ganarles en su territorio bajo sus propias condiciones a esas tribus. Por su parte, Arminio duró muchos años con vida y aunque los romanos intentaron muchísimas veces, pero muchísimas veces vengarse, porque así lo plantean, sobre esta terrible derrota, en donde, insisto, 15,000, sí señor, sí se puede derrotar a los grandes imperios con astucia, como nos lo demuestra Arminio, y es Tácito precisamente quien lo apoda como el libertador de Germania, porque surge como un personaje criado y ensalzado en la cultura romana, pero que nunca pierde su arraigo y podría decir yo, me atrevo a decir que incluso el amor por su lugar de origen y por su gente. Nada nuevo en el horizonte, insisto, pero aquí tienen un chismecito muy rico y sabrosón para pasar el rato, para comentar con sus amigos. Ya saben, pasen el chisme, aprovechen como dato dominguero algún día que podamos regresar a reunirnos con nuestros seres queridos. Mientras tanto, pues ya saben, diviértanse un rato con la cháchara histórica. Yo soy Erandu, les agradezco inmensamente el estarme escuchando. Espero que hayan disfrutado, aprendido y si no, pues me lo dejan por aquí en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Cuídense muchachos. Cuídense mucho. Usen mascarilla, tomen mucha agüita, lávense las manos, que esto todavía no se acaba. Y tengámosle paciencia a las vacunas. No olviden dejarme su like, compartirlo, rolarlo con quien crean que le pueda gustar. Ya saben, estamos en YouTube. Bueno, estoy en YouTube y en Spotify y en cualquier lugar donde se pueda escuchar el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense.
Si llegaron hasta aquí, queridos chachareros, les agradezco mucho. A continuación están viendo la publicidad de Con Canela Panadería, un hermoso y delicioso pancito para sus cafecitos, para el postrecito, para un cafecito, para lo que se les antoje. Lo importante es que los puedan apoyar. Se encuentran aquí en la Ciudad de México y si los siguen en Instagram pueden encontrar sus datos para preguntar sobre los costos de envío o los mínimos de envío y apoyar a la familia que se mantiene sobre esto también. Un abrazo, Con Canela Panadería. Y pasamos con los bloopers. Please hang up and try again. Péguenme porque estaba grabando sin el micrófono conectado. Y entonces vamos a comenzar de nuevo con el audio. Ahora sí conectado el micrófono. Asegúrense siempre de conectar sus micrófonos. Qué bonito es tener TDA. Roma para ser Adri fue enviado a unas batallas como jefe de una auxilia, que era una especie de fuerza, ¿cómo llamarlo? Como Tácito tal cual la llama una fuerza de... Se me acaba de olvidar el nombre. Cri, cri. No es misioneros. Bucaneros tampoco. Bueno, el fin es... No me puedo acordar del nombre. Tomen agüita. Todas estas excentricidades por Pablo... Pues cuando Arminio ve la fuerza, fue como les decía, Julio César Germánico. Se me acaba de olvidar si es Julio César o solo César Germánico o solo Julio. Muchachos, ya me escucho bien chaburruco, ¿verdad? Bueno, que se note la playera. Nos vemos en la próxima. Los quiero, los estimo.